Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias por confirmarme. Excelente. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos. Nos encontramos hoy 13 de mayo para nuestra sesión semanal. En esta videoconferencia les quiero dar a conocer nuestras instrucciones generales para el desarrollo de la primera fase del proyecto colaborativo. De allí la importancia pues, que estuviera por lo menos una persona de cada grupo. Esta videoconferencia es general, precisamente porque vamos a dar simplemente las indicaciones de todo el proceso que ustedes deberán llevar a cabo con relación a esta primera fase del proyecto colaborativo. Bueno, entonces está quedando grabada también la sesión para aquellas personas que en la noche de hoy pues no pudieron ingresar y que nos verán seguramente en diferido, y adicional a ello pues para que ustedes puedan tener la revisión posterior a este encuentro. Entonces ya cuando tengamos la grabación de la sesión, les dejaré como siempre el link de la grabación dispuesto en la pestaña Virtual Tutoring para que ustedes pues tengan también esa información. ¿Listo? Rápidamente entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, esperemos aquí. Perfecto, listo. Entonces les voy a compartir la presentación que tengo para la noche de hoy. La dejo aquí de manera que podamos tener en cuenta pues, los detalles que tenemos. Les indicaba en la sesión pasada que hemos cambiado, digamos que la metodología que vamos a tener con relación a la evaluación y al diseño de este trabajo colaborativo, precisamente para darle muchísimo más énfasis a la parte de producción grupal y esa parte de evaluación oral. Entonces vamos a tener mucho énfasis en esa habilidad oral, que seguramente en momentos anteriores no se pedía precisamente porque no podíamos tener como un espacio de evaluación pues más presencial, digámoslo así, y pues hemos diseñado entonces una estrategia para poderlo hacer. Es por ello muy importante que ustedes recuerden que a partir de este momento, para digamos que este cuatrimestre, la evaluación y el porcentaje del proyecto colaborativo aumenta a un 15%. Siempre la evaluación era de un 10%, ¿sí? Tenía más porcentaje, digamos, que las actividades que teníamos de las unidades, con los juegos, que era 20%. Ya para este corte, pues tenemos un 15% de valoración del proyecto, igual a las actividades que vamos a hacer en el aula. Entonces le estamos dando como mayor importancia también a ese desarrollo de ese proyecto colaborativo tan importante y tan valioso. Recordarles que, pues obviamente, por criterios de la evaluación de la institución, pero adicional a ello, pues de Secretaría de Educación, es importante tener trabajos colaborativos. Si bien es cierto, optamos por una educación virtual, también es cierto que debemos tener estos espacios de compartir y diseñar actividades en las que todos aporten, todos traigan ideas y podamos socializar de cierta manera. Entonces, digamos que aquí gran responsabilidad de la que estamos teniendo, pues es el ejercicio precisamente del proyecto. Y ya la otra parte individual que corresponde al desarrollo de las unidades, los juegos y el summary test, que son los tests que siempre van a aparecer al final de las unidades por corte. Entonces ese corresponde a un 5%. En este primer corte vamos a evaluar un 35% de la nota final total. ¿Listo? Entonces tenemos, bueno, un porcentaje. Hay unos objetivos generales entonces, como les indicaba, que precisamente nos motivaron a tener un desarrollo de un proyecto de esta manera. Entonces, uno, precisamente poder tener un espacio en el que mejoremos nuestras habilidades comunicativas, y allí seguramente que no vamos a tener pues un nivel de inglés altísimo, muy fluido, pero es precisamente ese el objetivo, poder tener algunos espacios que nos permitan desarrollar esa habilidad, tampoco trabajada de pronto en algunas otras sesiones o en algunos otros momentos. Mejorar la habilidad para participar y tomar decisiones como grupo. Importante, y aquí cambia muchísimo el chip y la idea que veníamos desarrollando, en la que de pronto ocurría que porque estábamos trabajando en grupos de 3 personas y yo, digamos, Jimena era muy responsable, pero los demás no se comunicaban conmigo, y precisamente para no obtener una nota baja, pues yo hacía como el trabajo y me cargaba con todo ese peso de todos los demás. Aquí van a tener que participar todos y van a tener muy atentos todos, con una participación muy activa, y
precisamente por ello es que a ustedes se les permite un espacio inicial de hacer una elección libre de grupos. Entonces es importante que también cuando hacemos esa elección, tenemos pues la opción 1, de si ya conocemos a las personas, pues podernos ubicar para tener de pronto mayor facilidad de comunicación. Y 2, pues si no es así, simplemente empezar a contactar a esas personas y tener medios valiosos que nos permitan tener una comunicación óptima con los demás compañeros de ese grupo. ¿Listo? Entonces, bueno, todo esto pues enfocado como a tener unas nuevas actividades y resultados en el proyecto colaborativo. Con relación entonces a los pasos que vamos a desarrollar, entonces ya tenemos un primer paso que fue lo que hicieron, que era crear los grupos de proyecto colaborativo. Grupos de 3 personas, tuvimos grupos máximo de 4 personas. No hay grupos de 2 personas, precisamente por las características del proyecto y para poder tener esa facilidad de comunicarnos y hacer interacción con los demás compañeros. Entonces, grupos de 3 personas, máximo 4. Algunas personas me solicitan con antelación que fueran formadas de tal forma que yo les facilitara como esa posibilidad. Quienes no, pues por favor, yo les informé a través de mensajería y les dije con antelación, en tal fecha cierra. Y adicional a ello, esta semana también el lunes les indiqué que aquellas personas que no habían hecho su elección ya estaban ubicadas en un grupo de trabajo colaborativo. Entonces, por favor, importante, ya estos grupos fueron creados, ya los foros están dispuestos para su participación. ¿Qué deben hacer? Verificar los nombres de las personas con quienes están trabajando para poder ir al foro y empezar a comunicarse de manera que puedan ustedes mismos empezar a diseñar esta primera fase que es muy sencilla. ¿Listo? Entonces, lo primero, crear sus grupos de trabajo. Lo segundo, entonces, como les he indicado, ustedes ya tienen un foro de participación. ¿Dónde lo encuentran? Cuando van a la pestaña, aquí la tenemos atrás. Perdón, me regreso un poco. ¿Sí? Aquí cuando van ustedes a Collaborative Project, ¿sí? A esta pestaña, simplemente se dirigen a donde está la primera fase de proyecto colaborativo que se llama Comparando Lugares, Comparing Places. Allí vamos a encontrar los objetivos, las instrucciones, dónde crearon su grupo y ya está dispuesto el foro que se llama Proyecto. No le he cambiado el nombre por Comparing Places or Getting to Know You o cualquier otro nombre, sino precisamente el de proyecto, porque es el foro que vamos a manejar en cada una de las fases del proyecto. Y de una vez para que lo reconozcan, tenemos entonces aquí el icono donde podemos enviar la actividad. Ya les indicaré pues qué es lo que vamos a hacer. Lo primero, después de haberse inscrito, participen en el foro que tienen llamado Comparing Places. Importante, aquí la participación es simplemente responder a las preguntas que tienen. Obviamente esta participación debe ser en inglés. ¿Listo? Regálenme un segundito y reviso si aquí está perfecto. Esa participación debe ser en inglés porque es responder a estas preguntas y eso es precisamente lo que vamos a verificar después, cómo es el diseño, cómo les está yendo, en otro momento pues que ya nos volveremos a encontrar. Entonces, ¿qué preguntas tenemos acá? What is your favorite place in your home city and why? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu lugar favorito en tu home city? Es la ciudad donde nacimos, donde vivimos, ¿cierto? Donde estamos viviendo y cuál y por qué, perdón. Entonces es simple responder, my favorite place in my home city is, y vamos a decir, ¿listo? What country would you like to travel to and why? Entonces, ¿a qué país nos gustaría viajar y por qué? Tenemos como la misma estructura que tenemos aquí. I would like to travel to the United States, México, whatever, y damos las razones porque, ojo, oraciones sencillas, tratemos de manejar siempre una estructura de sujeto, verbo, complemento, en donde ustedes no se compliquen haciendo de pronto una traducción literal de pronto desde traductores normales que usamos, donde nos van a dar una traducción errónea, precisamente porque va a ser una traducción literal y no es lo que nosotros queremos dar a entender a la otra persona. ¿Listo? Entonces, pues por favor, en ese aspecto, tratar de hacer uso precisamente de una estructura sencilla y de palabras que ustedes conozcan para que no se empiecen a confundir allí y puedan en su momento darme cuenta a mí después de esas respuestas que tienen allí. ¿Listo?
Tercero, which places would you like to visit there? ¿Qué lugares les gustaría visitar entonces en ese país donde van a ir, donde les gustaría viajar? Y what kind of similarities and differences are between your home city and the city you would like to travel? ¿Qué diferencias y similitudes encontramos? O podrían ustedes decirnos, entre ese lugar donde ustedes están viviendo, esa ciudad donde ustedes viven y la ciudad donde a ustedes les gustaría viajar, o el país donde vivimos y el país donde a ustedes les gustaría viajar. Por eso el nombre del foro es Comparing Places, precisamente porque allí es donde ustedes van a comparar las cosas que tienen en un lugar y en el otro. ¿Listo? Entonces, oraciones cortas, sencillas. Ojo, acá hay una nota importante que nos dice que el foro es un medio de interacción durante todo el proyecto, ya sea en inglés o en español, para que ustedes puedan tener evidencias de comunicación. Pero, importante, estas primeras 4 preguntas deben ser, sus respuestas deben ser dadas en inglés. Bueno, acá entonces, pues simple que les decía, traten de hacer uso de oraciones completas, de usar comparativos. Para oraciones completas les decía un sujeto, un verbo y un complemento. I want to travel to Mexico. Mexico is a beautiful place to visit. Colombia is more expensive than Mexico. No sé, digamos que la idea es que simplemente tratemos de no enredarnos, de tener oraciones muy sencillas para ustedes, que sean fáciles de recordar, para poder después hacer esa evaluación de esa parte del proyecto. Entonces, tenemos pues un paso también allí importante, que es la asistencia a las videoconferencias, donde van a poder acceder, pues siempre a través del icono Virtual Tutoring. Cada semana deben ingresar a una videoconferencia. Ya tuvimos una videoconferencia durante la semana del 4 al 9 de mayo, que fue una videoconferencia general, de inicio, de bienvenida. Esta semana estamos teniendo nuevamente una videoconferencia general en donde les estoy explicando los proyectos colaborativos. No vamos a tener este cuatrimestre videoconferencias explicativas de temas gramaticales, como solíamos tener, donde de pronto uno venía y explicaba el pasado simple, el presente perfecto, el futuro, y realmente la asistencia de los estudiantes era muy poca, era muy baja, y simplemente asistían a aquellas personas que de pronto querían avanzar un poco en su parte ya gramatical, de inglés, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener únicamente videoconferencias enfocadas a revisar y a evaluar la parte del proyecto colaborativo. ¿Listo? Hay unas conferencias generales, como les indicaba, donde por lo menos deben ingresar un que tengan en cuenta estos criterios. Como el día de hoy es una videoconferencia general, pues simplemente yo, Jimena, asisto, participo, escucho y le comparto después a mis 2 compañeros o 3 compañeros, pues la información que el docente o la docente en este caso, pues nos dio en la videoconferencia, en la sesión sincrónica. Y vamos a tener videoconferencias por grupos. Allí es muy importante. Yo voy a estar enviándoles, si no los domingos, entonces los lunes, muy juiciosamente, a través de mensajería, el horario de cómo va a quedar establecida esa división por grupos. ¿Listo? Lo que sí deben tener en cuenta en este momento es que vamos a tener durante la semana del 18 al 23 de mayo, es decir, la próxima semana, vamos a tener una videoconferencia por grupos donde me voy a encontrar con ustedes para hacer una revisión de sus avances. Es decir, con el grupo, doy un ejemplo, estoy con el NRC 3146 y nos vamos a encontrar con los grupos de la A a la J, por ejemplo, entre las 8 y las 8 y media de la noche para revisar grupo por grupo qué han hecho, cuáles son sus respuestas. Entonces, en el grupo A estamos Jimena, Tatiana y Juanita. Las 3 nos conectamos y vamos a comentarle a la docente qué es el avance que hemos tenido, cuáles son nuestras participaciones en el foro y cuáles son las respuestas que tenemos allí en ese foro comunicativo. ¿Listo? Esa semana o esa próxima videoconferencia que vamos a tener solo va a ser de revisión de avances y de colaboración a ustedes para poder revisar un poco, pues si las respuestas están bien, si la gramática está bien, cómo es de pronto la pronunciación de algunas palabras. Durante la semana del 25 al 30 de mayo y del 1 de junio al 6 de junio, vamos a estar entonces en evaluación en tiempo real. Miren que vamos a tener 2 semanas de evaluación. No quiere decir que durante estas 2 semanas ustedes
de pronto simplemente se conecten en el espacio que quieran, de la manera que haría la videoconferencia del 18 al 23 de mayo. Asimismo, les voy a estar enviando su cronograma y su horario establecido para que se puedan conectar y estar en relación en tiempo real. Es decir, ya en ese momento, entonces ya no voy a revisar y vengan chicos en español, ¿cómo les fue? ¿Qué dudas? Esto se pronuncia así, esto se corrige así, sino que ya vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces ya vamos a revisar cómo fueron sus respuestas y para esta evaluación en tiempo real, pues la idea es que ustedes respondan las preguntas que ya dieron en el foro. Entonces yo lo que hago es que les estaré preguntando, estaré escogiendo preguntas al azar a las 3 personas o 4 personas que integren el grupo para que cada uno me responda las preguntas que dieron en el foro. ¿Sí? Para que ustedes reconozcan y tengan más claridad con relación a ese trabajo en grupo y poder dar respuesta en ese momento cuando tengamos evaluación en tiempo real, pues es importante, uno, que todos los participantes, pues todos los integrantes participen activamente en el foro, porque de allí es de donde sale toda la participación que ustedes van a tener en la evaluación. Deben buscar estrategias para que ustedes tengan una comunicación asertiva, bien sea a través de llamadas, a través de grupos de WhatsApp, a través de, obviamente, esas imágenes que ustedes o esas comunicaciones que tengan en WhatsApp, las deben anexar al foro para que se vea como una evidencia de su participación. ¿Listo? Obviamente, cada grupo va a tener un horario establecido, de manera que pues vamos a tener los encuentros siempre en la noche como hemos hecho, para que ustedes puedan obviamente asistir. Es un encuentro corto donde yo simplemente abro el micrófono, les pregunto y pues obviamente vamos a dar respuesta a esas preguntas. Y por favor, importante, les aquí esta cosita, importante tener en cuenta que pues ustedes van a trabajar por un bien grupal. La nota es grupal, siempre ha sido grupal, a excepción de aquellas personas que no trabajan, pues obviamente su nota es 0 y es para esa persona únicamente, pero la nota es grupal, entonces todos debemos estar participando. No es que Jimena vaya a tener una nota porque pronunció mejor, Juanita otra nota y Andrea otra nota. No, la nota va a ser para todos porque va a dar cuenta también precisamente de ese trabajo colaborativo que ustedes han tenido y pues es lo que ustedes me van a mostrar a mí durante esas sesiones de evaluación en tiempo real. ¿Listo? Entonces, para la evaluación, pues, ¿cómo va a ser digamos que esa evaluación? Entonces, en conjunto se asignará pues una fecha y hora para la presentación. Ya les decía que vamos a tener 2 semanas de evaluación. Deben garantizar ustedes mismos, por favor, que tengan acceso a micrófono y cámara. ¿Listo? Entonces los voy a ver, me van a ver, vamos a hablar. Obviamente vamos a tener toda la paciencia del mundo porque nos va a tocar tener pues de pronto algunos minutos de espera, pero simplemente es ingresar, conectarse, hacer su evaluación y se retiran. Es decir, que la que va a estar conectada allí todo el tiempo soy yo, pero ustedes ingresan a su momento de evaluación y se retiran y así sucesivamente, de acuerdo obviamente a la fecha y el horario que se les establezca. Cada integrante compartirá pues la información personal, que son las preguntas del foro. Yo les he comentado ya desde un momento. Recuerden que son 4 preguntas que ustedes responden, pero miren que es aquí precisamente donde yo enfatizo. Yo simplemente voy a elegir de esas preguntas, voy a elegir al azar alguna pregunta para que los estudiantes las puedan responder. Entonces, por ejemplo, simplemente preguntaré, bueno, cuéntanos dónde es la ciudad donde vives y cómo es, descríbelo, punto, ya. A la otra persona le preguntaré, listo, coméntanos tú a qué lugar te gustaría viajar, a qué país, a qué ciudad y por qué. ¿Listo? Y la otra persona me responde otra pregunta y ya. Cada persona va a tener solo una pregunta que responder al azar, pero evidentemente no es una pregunta de leer donde ustedes me digan, profe, espere, aquí yo puse, I would like to travel to... No, simplemente es algo así, conversadito, un dialoguito donde ustedes me digan, teacher, I would like to travel to Mexico because it's a very touristic city or country or whatever. Y eso entonces es una sola pregunta, mi tiempo digamos que de evaluación no va a ser muy extenso, precisamente porque solo les voy a hacer pues 3 preguntas o 4 preguntas en total, que máximo duraremos, no sé, 5 minutos ahí respondiendo y preguntando, 10 minutos por mucho, ¿listo? Obviamente pues
La idea es que todos estén participativos, atentos, y pues para eso vamos a tener micrófonos y cámaras abiertos, los integrantes de ese grupo, pues en este caso conmigo, ¿listo? Entonces, para relaciones generales o finales para ustedes, pues tener en cuenta las fechas establecidas durante el proyecto colaborativo, ¿listo? Por favor, comunicación en caso de presentar algún inconveniente, entonces con todo el respeto, obviamente, que todos nos merecemos, me escriben a través de mensajería, es el medio más inmediato, como les di a conocer en la primera sesión, en nuestro primer encuentro, entonces es el medio más inmediato y más óptimo para yo poderles dar respuesta. Entonces, por favor, allí deben incluirme siempre cuál es su NRC para yo publicar esas, de pronto, inquietudes o solicitudes. Tal cual les decía, entonces, compromiso y respeto con el trabajo a realizar. Perdón, que me les fui por aquí. Listo. Esta fecha de videoconferencia ya se las había compartido en la primera sesión de bienvenida, pero simplemente esa forma de recordar. Ya tuvimos la semana pasada una videoconferencia general, hoy nos estamos encontrando para una conferencia de explicación general del proyecto colaborativo, que es lo que les acabo de indicar. La próxima semana, entonces, ya vamos a tener un encuentro por grupos, como les indico, ya les enviaré su horario, digamos que los parámetros para poderse conectar. Importante allí, pues, si bien eso no voy a evaluar nada, pues sí vamos a estar con micrófono para que me puedan preguntar, para que podamos dialogar, para que me puedan decir cómo está haciendo ese avance de ustedes. Y las últimas 2 semanas de este primer corte, del 25 al 30 de mayo y del 1 al 6 de junio, ¿sí? No últimas 2 semanas del corte, sino que del proyecto colaborativo es donde voy a estar evaluando por grupos con un máximo de 15 minutos aquí, seguramente va a ser menos, esas preguntas que ustedes me respondieron en el foro. ¿Listo? Bueno, esto es a modo general. Recordarles, aquí estoy compartiendo pantalla, entonces recordarles a ustedes, por acá les voy a compartir, porque es importante que ustedes también conozcan y recuerden, digamos que los parámetros que estamos manejando y lo que ustedes deben, las pestañas y los iconos con los que cuentan en la plataforma para poderse remitir. Entonces, uno, han podido observar que al lado derecho les están saliendo a ustedes siempre los últimos anuncios. Aquí pueden verificar la información. Hay personas que han llegado seguramente tarde porque se han inscrito tarde, porque están todavía en proceso de matrícula, inscripción de materias, no hay ningún problema. Aquí pueden observar todos los anuncios que yo he dejado desde el número 1, ¿sí? Donde van a Older Topics, allí van a poder ver los anuncios más antiguos hasta el más nuevo que fue, digamos, este anuncio número 9. Deben entonces, para que pronto reconozcan, recuerden un poco qué es lo que tenemos para el proyecto colaborativo, aunque ya fue explícita la información, creería yo. Sin embargo, discúlpenme acá un segundo, que me aparece obviamente de otra manera y no quiero que se confundan. Vamos a ver si me deja verlo en modo estudiante, para que ustedes pues tengan el acceso como ustedes ingresan normal. Listo, vamos a cambiar a modo estudiante de manera que ustedes pues puedan ver la plataforma como les aparece a ustedes. Entonces, simplemente para revisar, que es que no me acuerdo, que es que no recuerdo, van a Collaborative Project. Recuerden que aquí bajan, primer corte, comparando lugares, van a tener las instrucciones, el foro del proyecto colaborativo. Aquí cuando ya ingresan, ese foro yo ya lo dispuse hace varios días para que ustedes los tengan allí para participar. Miren que tenemos las 4 preguntas simplemente para responder. Como yo no hago parte de ningún grupo colaborativo, pues obviamente no me permite visualizar, pero como docente ya ingreso y ya puedo verificar quiénes ya han hecho alguna participación, quiénes no, entonces es el momento a partir de hoy para poder iniciar esa participación en los foros si no lo hemos hecho aún, ¿listo? Vamos a tener acceso siempre para que no se vayan a perder y no hayan dudas a las instrucciones de la primera fase, que es en lo que estamos enfatizando ahora. Y en estas instrucciones, pues además nos están indicando, pues el paso a paso también de poderlo hacer. Vamos a trabajar para un proyecto que se llama Planeando un viaje, pero ¿con qué vamos a empezar? Pues con esta primera fase que se llama Comparando lugares, ¿listo? Entonces acá nos indican nuevamente responder las preguntas en el foro, participar, dejen sus evidencias en el foro, por favor, así sea que, mejor dicho, me pongan las fotos del WhatsApp, la comunicación que han tenido, pero por favor que yo verifique que los 4 o 3 integrantes están participativos con compromiso allí de trabajo grupal, ¿listo?
Bueno, acá nos dicen que el foro es la única evidencia que tenemos los tutores o los docentes para evaluar la interacción que hay entre participantes, ¿ok? Importante, ya les decía, asistir a las videoconferencias. Si es videoconferencia general, no hay necesidad de que estén los tres, una sola persona, incluso pueden ver las grabaciones si ya en último caso no pudieron conectarse, pero el requisito es que es una persona para que pueda comentarle a los demás lo que ocurre. Eh, y ya cuando son videoconferencias pues, de grupos, pues deben estar las 3 personas o 4 personas, ¿listo? Y tenemos los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué se va a evaluar? El contenido. Vamos a tener unos reportes orales. Pues, ¿cuáles son los oral reports? Acá les estoy señalando. Ese oral report es precisamente el reporte que vamos a tener oral en la evaluación en tiempo real. Cuando yo les pregunte, bueno, Jimena, where would you like to travel and why? Allí es donde ustedes me van a dar cuenta de ese reporte oral, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar el contenido de la información que ustedes me están dando, el uso del lenguaje, precisamente que sea un idioma comprensible, que haya un correcto uso de la gramática, una correcta estructura y vocabulario para responder a las preguntas. Acá cuando nos dicen non-verbal expression, precisamente entonces nos están hablando de la expresión corporal que ustedes tengan, la entonación. Para ello nos vamos a ver a través de cámara y de micrófono, vamos a estar hablando. Entonces allí pues la idea es que ustedes tengan un contacto visual conmigo, que la situación se presente como un diálogo, y acá nos dice que sea conducido como ejemplo de un diálogo, simple, profe, me gustaría ir a tal lugar por esto y esto, punto. Obviamente nos evalúa en la parte oral, ¿sí? Que haya una correcta pronunciación, que se note que ustedes prepararon su discurso y no que es algo improvisado o leído todo el tiempo. Y obviamente la participación en las videoconferencias donde estamos hablando de los avances y estamos evaluando el proyecto como tal. ¿Listo? Este PDF con instrucciones pues es obviamente muy importante a tener en cuenta. Bien. Quiero entonces, porque pues di que esta es mi intervención fuerte aquí con ustedes, quiero saber si hay dudas. Veo que tengo pues una participación hoy alta, 32 personas, esperaría obviamente más por la cantidad de personas, de grupos que tenemos, pero pues me alegra muchísimo poderlos tener acá porque son indicaciones importantes que no conocíamos porque la manera de trabajar con proyectos anteriores pues ha sido muy distinta, donde habían grandes dificultades, que solo trabajaba una persona, los demás no trabajaban, entonces bastante tedioso para muchas personas que solo se esforzaban y los demás de pronto no hacían absolutamente nada. Adicional a ello, pues tenemos un porcentaje alto, quiere decir que debemos también prestarle atención al desarrollo de ese proyecto. ¿Listo? Entonces quiero escucharles, quiero saber si hay preguntas, si hay dudas. Recuerden, pues obviamente cada semana yo les estoy enviando la invitación y la indicación de en qué momento van a tener ustedes el encuentro. Importante, y se los voy a dejar aquí en el chat. Bueno, no sé si en el chat. Les voy a compartir más bien mi pantalla, que quiero que quede aquí también de evidencia para todos. ¿Listo? Si hay estudiantes aquí del NRC 3145, y esto lo voy a poner por acá en una nueva diapositiva, el NRC 3145 va a estar porque precisamente la idea es que tengamos esa evaluación, pues digamos que con mayor tiempo y con grupos separados. Entonces, lo confirmo aquí, discúlpenme un segundo que lo tengo ya diseñado, listo. Entonces, este grupo va a tener su evaluación o sus sesiones, digamos así, los lunes de 9 a 10 de la noche, ¿listo? Ya lo hemos establecido así con una docente con quien ustedes van a estar a forma obviamente de evaluación y de apoyo de esta, digamos que estas fases, entonces para que estén preparados, quiere decir que seguramente si no es el fin de semana, entonces el viernes de esta semana se les estará a ustedes a este NRC exclusivamente enviándoles esa información. ¿Por qué se los digo a ellos desde ya? Porque van a estar en evaluación real, no solo conmigo, sino también otra docente. Entonces la idea es que desde ya también se preparen, pues, obviamente para estos encuentros. ¿Listo? Entonces, los escucho, si hay preguntas, dudas, aclaraciones, motivarlos a aprovechar estas etapas, digamos que esta nueva forma de evaluación que nos va a permitir también tener como la posibilidad de mejorar esas herramientas orales de las que ustedes tanto también nos han estado solicitando.
Recordarles que ustedes tienen cada semana, cada viernes les estoy enviando una invitación para asistencias a tutorías virtuales, sí, pero son tutorías donde seguimos los docentes aquí dispuestos para ustedes con toda una buena actitud de colaborar con estas estructuras gramaticales, con la pronunciación. Entonces, pues precisamente hagamos uso de esas herramientas tan valiosas. ¿Listo? Los escucho, no sé si hay alguna pregunta. Buenas Buenas noches, noches, profe. profesora. Estela Carrero habla. Listo, Estela, entonces vamos a Estela, Carmen y luego Joshua. Estela. Bueno, profe, me quedó duda con respecto a los integrantes del NRS 3145 que vamos a estar con otro docente. Mm, no entiendo. Vamos No, a van a estar terminar. en evaluación. Para las evaluaciones en tiempo real, van a estar los lunes con otra docente y conmigo en la medida de lo posible. Pero Ah, los otros grupos van a estar ya en otros horarios que como no los hemos establecido todavía precisamente porque estamos cuadrando fechas, entonces por eso no les doy fechas a los demás compañeros, digamos a los demás NRC, pues para no comprometer, digamos que todavía cierto horario, porque pues obviamente tengo que revisar también mi disponibilidad. Entonces el 31:45 ya va a tener establecido que los lunes a las 9 de la noche va a tener sus encuentros, tanto las sesiones ya generales como las de evaluación de proyecto por grupos. ¿Listo, Estela? siempre va a haber otro docente aparte de usted. En esas evaluaciones del lunes con ustedes, porque Ok, estamos haciendo precisamente el seguimiento, como es otra metodología que estamos implementando, entonces obviamente para ver los resultados que vamos a estar teniendo. ok, gracias, profesora. Bueno, Estela, claro que sí. Profe, buenas noches. Me quedó una inquietud cuando decía su merced que en el foro de la participación se debía de realizar la participación de cada las preguntas que están ahí. Pero anexo a esto hay que subir la evidencia de que estuvimos participando en grupo. Ustedes en el foro ha sido, o las respuestas, obviamente, si hay preguntas, entonces las respuestas a las preguntas, pero adicional a ello siempre venir mostrando cuál es su avance de trabajo grupal. Entonces, por ejemplo, seguramente han tenido momentos en los que ustedes se hablan y, hola chicos, yo ya creo que nos podemos encontrar, porque pues obviamente para hacer la evaluación en tiempo real, ustedes con antelación van a tener que o llamarse o escribirse, ¿cierto? Y para eso van a tener que hacer algún acuerdo. Entonces, cuando hacen el acuerdo de chicos, llamémonos mañana en la noche a las 8 de la noche y estamos todos ahí, hacemos una práctica de la presentación, esa conversación la pueden poner ahí a modo de avance. Entonces, la idea es que haya evidencias de que ustedes, pues adicional a las respuestas de las preguntas, también están poniéndose de acuerdo, tomando decisiones en conjunto para poder presentar luego esa evaluación en tiempo real. ¿Listo, Carmen? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Joshua. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta, no sé si ya la respondiste porque se me cayó en un momento la videoconferencia. Es Tranquila. sobre la parte que dice Send My Activity. Hay que subir algo ahí porque, pues según lo que entendí, todo va a ser como presencial, ¿sí? Por la videoconferencia, la Exacto, forma de sí. evaluar. Entonces no sé esa parte cómo va a ser, porque ahí todavía hay la opción para que se cargue algo. Claro que sí, muchas gracias, Joshua. Es una pregunta hemos dado, no la habíamos tenido en cuenta. No, en ese caso de Send My Activity, evidentemente para este primer corte no hay que enviar absolutamente nada, entonces, porque la evaluación va a ser en tiempo real, entonces simplemente cuando nos encontremos es allí donde ustedes me van a responder las preguntas y ya, en ese primer caso o en esta primera fase no hay que enviar nada, les estaré ocultando de pronto eso, o bueno, pues ya esta información digamos que está lista, pero muy bien, muy buena pregunta, Josh. Profe. Listo. Claro que sí. Por acá veo que nos pregunta Alejandra Benavides, tal cual les había indicado, sé que hay personas que todavía están ingresando, que están en proceso de inscripción de materias y pues como toda esa información, entonces ya en el momento en que ustedes tengan esas materias inscritas, deben hacerme saber. Uno, pues que ya están, ya saben, pues digamos que dónde están los mensajes que yo les he enviado, entonces allí se ponen al día con la información, pero me deben informar para poderlos inscribir en el grupo de proyecto colaborativo que ustedes van a trabajar. Desde ya, obviamente, si ya
tienen esta información, pues la idea es que empiecen a trabajar eso para que no se vayan a atrasar como en esa parte, ¿listo? Entonces simplemente me dicen, profe, yo voy a estar en tal grupo, soy del NRC tal, y yo los incluyo obviamente allí, ¿listo? Pues la idea es verificar. Si ya hay un grupo de 4 personas, pues obviamente no vamos a tener grupos de 5 personas. Entonces, pues yo entiendo que nos inscribimos tarde y todo ese proceso, pero también tengamos como una mente abierta a trabajar con las personas que estamos. Seguramente de esta manera todos vamos a estar muy comprometidos y si hay un grupo de 3 o de 4 personas, definitivamente yo, Jimena, que soy la cuarta integrante, pues no voy a quedar mal con mi grupo. Si ya quedo mal con mi grupo, pues ya por lo menos hay 3 personas trabajando. Entonces no van a quedar en ningún momento ni una persona solita trabajando, ni 2 personas solitas también con toda la carga, sino que por lo menos vamos a garantizar que hay siempre 3 o 4 personas trabajando. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues me alegra escuchar por aquí lo que nos dice Marta en el chat, que es muy bueno considerar a los que mantienen un poco más ocupados y logran cumplir. Claro, precisamente la idea de esto es evitar que algunas personas se carguen más con el trabajo de estos proyectos colaborativos. Definitivamente se notaba en los trabajos anteriores y la manera como estábamos trabajando previamente, que habían ocasiones, no generalizo, pero habían ocasiones en las que una persona trabajaba y daba como sacaba la cara por todo el grupo y pues desafortunadamente en este mundo estamos, hay personas que de pronto no tienen el mismo compromiso o de pronto no cuentan con el mismo tiempo, pero ya precisamente por los requerimientos que tenemos, tanto de la universidad como del Ministerio de Educación y como obviamente en nuestro proceso de educación y de formación, pues tenemos en algún momento de nuestras vidas que trabajar con otras personas. Y es precisamente por eso la invitación a tener una mente abierta y pues muy comprometida en poder trabajar con otras personas, tomar decisiones y estar dispuestos pues a esta evaluación que vamos a tener. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si hay más dudas, más inquietudes por acá. Bueno, pues me alegra de pronto pues tener como digamos que esos comentarios de las personas que están como abiertas, como con una mente muy positiva hacia este ejercicio. Seguramente vamos a sacar unos ejercicios muy provechosos, muy productivos, donde ustedes también van a perder miedo a hablar en inglés, a usar esa segunda lengua, van a estar solo conmigo, entonces pues es un muy buen primer paso también a desenvolvernos en inglés. ¿Listo? Entonces, bueno, agradecerles a ustedes su asistencia, su participación. Como siempre, nos queda entonces grabada la sesión para que ustedes la tengan. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los mensajes también que nos escriben allí por el chat. Voy a detener esta grabación